Dios bendiga a cada uno de los que nos están viendo allá en sus hogares, donde se encuentran. Es una bendición para nosotros poder llegar hasta sus hogares o allí donde usted se encuentra. Esta hermosa hora queremos orar antes de comenzar esta enseñanza. Padre, te damos gracias por el momento que usted nos permite, porque usted nos ha concedido este hermoso día en el cual hemos podido llevar a cabo todo lo que ha estado dentro de nuestra voluntad hacer. Le damos gracias, Padre. Le damos gracias, Señor Jesucristo, porque por medio de su Espíritu Santo podemos en este momento comenzar a llevar a cabo esta enseñanza. Amén. Queremos hablar acerca de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y lo hacemos leyendo en el libro de San Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 20, donde nos dicen las Sagradas Escrituras: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Queremos hablar acerca, recalco, de la doctrina de Jesucristo. La palabra doctrina significa enseñanza. Y hablando de Jesucristo, muchísimos años antes había sido profetizado en los libros del Antiguo Testamento. Pero leímos estos pasajes aquí en el libro de San Mateo. Y queremos decirle a cada uno de ustedes, de los que nos están viendo, que Jesucristo es completamente Dios y completamente hombre en una sola persona, y lo será para siempre. La humanidad de Jesucristo. Queremos hablar acerca de la humanidad de Jesucristo. Cuando hablamos de la humanidad de Cristo, es apropiado empezar hablando del nacimiento virginal de Jesucristo. La Escritura afirma que Jesús fue concebido en el vientre de María mediante la acción milagrosa del Espíritu Santo y sin padre humano. También nos afirma que María estaba comprometida para casarse con José. Lo leímos en los versos anteriores. Pero vemos en Mateo 1, capítulo 1, versículos 24 y 25, de la siguiente manera: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. El verso 25 dice: pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué significa esto? Pero no la conoció hasta que dio a luz. Significa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz.
O sea, en otras palabras, hasta que nació el niño. El libro de Lucas confirma esos mismos hechos. Lucas capítulo 1, versículo 35 y capítulo 3, versículo 23. La doctrina del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo se puede ver en tres áreas. Número 1, muestra que la salvación debe venir de parte del Señor como Dios lo había prometido. Que la simiente de la mujer, Génesis capítulo 3, versículo 15, destruiría al final a la serpiente. Dios hizo que sucediera mediante su poder, no por medio de esfuerzo humano. Veamos lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañal. Hablando de simiente. ¿Quién es la simiente? Es nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que el nacimiento de Jesucristo es un recordatorio inconfundible de que la salvación nunca llega mediante el esfuerzo humano, sino que es obra de Dios mismo. Significa que se produce a través de la obra sobrenatural de Dios. Esto se hizo evidente al principio de la vida de Jesús, cuando Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer. Nos dice el apóstol Pablo en el libro o en su carta a los Gálatas capítulo 4, versículo 4, al 5. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hizo posible que se pudiera unir en una sola persona la deidad en su plenitud y la humanidad en su plenitud. Ese fue el medio que Dios usó para enviar a su Hijo al mundo como hombre. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El verso 5 dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Si pensamos por un momento en otras formas posibles en las que Cristo hubiera podido venir a la tierra, ninguna de ellas habría unido tan claramente a la humanidad y a la deidad en una persona. Para Dios hubiese sido posible crear a Jesús en el cielo como un ser humano completo y enviarlo a la tierra sin la intervención de padres humanos. Pero hubiera sido muy difícil para nosotros poder ver que Jesús era completamente humano como nosotros, ni hubiera sido parte de la raza humana que descendía físicamente de Adán. Por otro lado, a Dios le hubiera sido posible hacer que Jesús viniera a este mundo
por medio de dos padres humanos, padre y madre, y con naturaleza divina unida milagrosamente. Sin embargo, en ese caso hubiera sido difícil para nosotros comprender cómo Jesús podía ser completamente Dios, puesto que su origen era como el nuestro en todos los sentidos. Pensar en estas otras dos posibilidades nos ayuda a entender cómo Dios en su sabiduría ordenó una combinación de influencias humana y divina en el nacimiento de Jesús, de manera que toda su humanidad fuera evidente para nosotros los humanos. Humano normal, de una madre humana, y su deidad evidente en la concepción en el vientre de María mediante la obra del Espíritu Santo. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hizo también posible que Jesús fuera completamente humano, pero sin herencia de pecado. Mateo capítulo 1, versículos 24 y 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Todos los seres humanos hemos heredado la culpa legal y la naturaleza moral corrompida de nuestro primer padre, Adán, lo que se le llama pecado heredado o pecado original. Sin embargo, que Jesús no tuviera un padre humano significa que la línea de descendencia de Adán quedó parcialmente interrumpida. Jesús no descendía de Adán exactamente, en la misma manera que los demás seres humanos han descendido de Adán. Esto nos ayuda a entender por qué la culpa legal y la corrupción moral que cargan los demás seres humanos no la encontramos en Cristo. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Oiga esto, será llamado Hijo de Dios, no hijo de Adán, no hijo de un padre humano. Esta idea parece estar indicada en la declaración del ángel Gabriel a María, debido a que el Espíritu Santo causó la concepción de Jesús en el vientre de María. El niño sería llamado Santo. Esa conclusión no significa que la transmisión del pecado en la raza humana viene solo por medio del Padre, porque la Escritura no hace una aseveración así en ninguna parte. Baste decir que en este caso la línea de la descendencia de Adán quedó interrumpida y Jesús fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Lucas 1:35, allí vemos que conecta esta concepción por el Espíritu Santo con la santidad o pureza moral de Cristo. La reflexión en ese hecho nos permite
entender que gracias a la ausencia de un padre humano, Jesús no era completamente un descendiente de Adán, y que esa interrupción de la línea de descendencia fue el método que Dios usó para hacer que Jesús fuera completamente humano sin que heredara el pecado de Adán. ¿Por qué Jesús no heredó una naturaleza pecaminosa de parte de María? La Iglesia Católica dice que María estaba libre de pecado, pero la Escritura no enseña eso. ¿Acaso no heredó María el pecado de su madre? Una solución mejor es decir que la obra del Espíritu Santo en María debe haber prevenido no solo la transmisión del pecado de José, porque Jesús no tuvo padre humano, sino también en una forma milagrosa la transmisión del pecado de María. Note lo que dice Lucas capítulo 1 versículo 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Si nuestras creencias van a ser gobernadas por la Escritura, entonces no negaremos esta enseñanza, como lo es la doctrina del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Debemos creerla, primero porque las Sagradas Escrituras lo afirman. Si vamos a estudiar y a entender la enseñanza bíblica sobre la persona de Jesús, es importante que empecemos con una afirmación de esta doctrina. Ha sido, querido hermano y hermana, amigo y amiga, una bendición haber llegado hasta donde usted se encuentra y que usted pueda analizar lo que hoy hemos estudiado, una parte. Luego seguiremos dando más acerca de esta enseñanza para que podamos aprender que Jesucristo a usted lo comprende, porque Él nació como nacen los niños. Él creció como crecen los niños, pero eso lo vamos a ver más adelante. Porque Él fue humano y tiene un cuerpo humano, lo entiende a usted y a mí. Y como Dios también nos sabe perdonar con mucho amor y con mucha misericordia. Que Dios me le bendiga, y quiero enfocar algo importante. Muchas bendiciones allá a nuestra querida Guatemala. Allí donde se encuentran los pastores, el pastor Wilson con la iglesia en Santa Cruz, en Huité, mis hermanitos de Huité, de la iglesia Misión Capernaum, mi hermano Arnold allá en Honduras, pastor de la iglesia Capernaum, mi hermana de la Venada, pastora de iglesia Capernaum en la Venada. Dios me les bendiga, hermanitos, sigamos adelante, que Dios me les guarde siempre y que Dios les prospere espiritualmente como materialmente. Bendiciones. También saludamos a nuestro hermano Eric, pastor de la iglesia Capernaum en Zacapa, Guatemala, y a su amada esposa e hijos. Dios me les bendiga, hermanitos, y a la iglesia. Adelante con el Señor.